Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol. Bienvenidos a este programa número 73 de Fútbol para Crecer en este martes 9 de marzo 2021, donde te contaremos lo que nadie te contó acerca del vibrante encuentro disputado en la tarde-noche de ayer, tarde-noche para Argentina. Nosotros lo vimos a las 17 horas, 5 p.m. de nuestro país, del encuentro disputado en el London Stadium del West Ham frente al Leeds United del señor Marcelo Bielsa. Un encuentro que tuvo de todo, donde es lo mismo arrancar ganando por 1-0 que arrancar perdiendo por 1-0. No es lo mismo. La respuesta la vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo del programa. Creemos que fue un encuentro vibrante de ida y vuelta con un rival por el local de jerarquía que aspira a copas europeas, que está para estar ahí arriba, por algo está ahí arriba. Y vamos a los detalles que hicieron de un gran encuentro. ¿Por qué hoy martes hacemos el programa? Porque no nos dio el tiempo en la noche de ayer para poder editarlo y subirlo a nuestro canal. Así que vamos a los detalles y seguimos. Y comenzó el encuentro con saque desde el centro del campo por parte del local, por parte del West Ham. Inicia el partido y los de Bielsa ya salen como salen todos los partidos, a por ellos, como se dice en España. La línea defensiva bien adelantada, con Aylin por derecha, Llorente y Cooper los centrales y Dallas de marcador lateral izquierdo. El centro del campo con Calvin Phillips. Luego Rafinha a derecha, Klitsch, Tyler Roberts y Helder Costa. El goleador adelantado de área, Bam Bamford. En el arco de los de Bielsa, el que fue una vez más figura del equipo blanco, el señor Jan Meslier. Podemos discutir en esta formación dos jugadores puntualmente que ya lo habíamos dicho en nuestro anterior programa, que son el polaco Klitsch y Helder Costa, que de hecho son los dos jugadores que terminan siendo cambiados cuando vamos al entretiempo, cuando arranca el segundo tiempo. Entran Helder Costa, sale reemplazado por Harrison y Klitsch por Alioski, ahí produciéndose un cambio de posiciones entre Dallas, que volvió a la posición de Andarivel interior derecho, y Alioski de marcador lateral izquierdo. Esto indudablemente responde a que hay un tema de cansancio físico, desgaste físico y demás, pero en un partido de esta valía, creemos, lo anticipamos en el otro programa, que los titulares eran Harrison y Alioski. No fue así, el técnico decidió lo contrario y bueno, nada, por suerte en el entretiempo cambió y volvieron los que para nosotros son titulares indiscutidos en este Leeds del señor Marcelo Bielsa. Del otro lado, el West Ham, equipo acostumbrado a ceder la tenencia de balón y a jugar apretado en su tercio defensivo de cancha, con Fabianski en el arco, Coufal, Dawson y Diop, los dos centrales, y Creswell de marcador lateral izquierdo. Los dos volantes de marca, Soucek y Rice. Delante de ellos, tres volantes ofensivos como Fornals, Lingard y Benrahma. Y adelante, el 9 de área, Antonio, que hizo todo el trabajo sucio para que Lingard sea el goleador y Dawson, otro de los goleadores de este encuentro, tenga en ese caso puntual de Dawson el gol a acción quieta, a balón parado, pero la cortina, uno de los que hacen la cortina es Antonio. Y vamos a lo que fue la primera gran polémica del encuentro. Y es por lo que dijimos en el inicio del programa, preguntamos, ¿es lo mismo
ir perdiendo, arrancar perdiendo por 1-0 a ir ganando por 1-0. No, no es lo mismo. Indudablemente esto ya luego condicionó el desarrollo de todo el encuentro. El gol que le anula el VAR al equipo blanco, realmente creemos que es inadmisible en este nivel de juego, en esta belleza de juego, donde una rodilla, la posición de una rodilla en forma aérea, porque no es que estaba apoyada en el suelo, marca, según el VAR, un fuera de juego, de una jugada que era gol hasta para el West Ham. O sea, ni ellos sabían que era offside del señor, entre comillas, Helder Costa, lo del offside, entre comillas. Para nosotros, por más que VAR diga que la rodilla estaba marcando que había un fuera de juego, es ridículo, totalmente ridículo, por donde se lo mire, como en algún momento sucedió también en esta Premier, en las primeras fechas, cuando le anulan un gol al señor Bamford por marcar con su brazo extendido el pase a un compañero. El brazo estaba pasando la línea del defensa y le cobran fuera de juego, cuando él está marcando la jugada, el espacio a donde pretende que el compañero le ponga la pelota o el balón. Entonces, creemos que esto mata el fútbol, o sea, cuando decimos mata el fútbol, que se entienda bien, va contra el juego, atenta contra el juego, atenta contra la esencia del juego. Entonces, ¿por qué decimos que atenta contra la esencia del juego? A ver, ¿porque lo recibió o era a favor del Leeds? No, lo decimos sea a favor de quien sea. O sea, es ridículo, totalmente ridículo que se vaya contra la esencia del juego. ¿Cuál es la esencia del juego? Hacer goles. El fútbol es un espectáculo, es un show, es un deporte, donde su máxima expresión es el gol. Es el gol. La gente va a los estadios, o va a volver a los estadios, porque ahora no está permitido por todo lo que ya sabemos, pero la gente va a volver a la cancha a ver goles. El espectador va a ver goles. Los jugadores quieren goles y van por los goles, y por algo a los goleadores le pagan millones con respecto a lo que le pagan a un defensa o a un jugador de otra posición de campo. O sea, los jugadores más valorados son los goleadores. Entonces la esencia del juego es el gol, y se está yendo contra la mismísima esencia. Entonces, muchachos, vean de resolver esto del VAR por estas acciones milimétricas y ridículas, porque una rodilla en la posición que están los jugadores se nota perfectamente en la filmina detenida, la posición de los pies, la posición corporal de cada uno de los jugadores. En ningún momento hay una presencia que determine o haga creer de que ese jugador tiene ventaja. Por favor, totalmente ridículo, totalmente ridículo. Era el 1-0 para el equipo blanco, y bueno, por estas cosas que seguramente en breve se modificarán, porque repetimos, es ridículo, el equipo de Bielsa no va ganando. No va ganando, después tiene otra acción en la cual, se anula así porque la pelota que tira Rafinha había salido del campo de juego, está bien anulado. Creemos que para esas acciones, sí, obviamente, el hecho del VAR son totalmente justificables. Y para los fuera de juego también, pero para los fuera de juego, donde realmente está sacando una ventaja con respecto al rival. Si es que está adelantado, cuánto está adelantado, cómo está adelantado, en la rápida, si se está marcando un pase. Esto fue de toda la vida, en los últimos tiempos previos al VAR, que se les daba, se les dice, se les enseñaba a los árbitros
de que la ventaja tenía que ser, en caso de duda, para el equipo que atacaba, a favor del equipo que atacaba. Si no, a ver, ¿dónde está la esencia del espectáculo? Que son los goles. Se va contra el mismísimo gol. Una locura por donde se lo mire. El árbitro Mike Dean, en esta del VAR nada que hacer, porque si lo están llamando y le están diciendo que hay un fuera de juego por VAR, el hombre no puede hacer nada. Pero muchachos, la industria del arbitraje se está tornando más protagonista que el propio juego. Y cuando esto sucede, las cosas no terminan bien. El show, el espectáculo, es el mismísimo juego. Y el juego son los jugadores y la pelota, el balón. El árbitro es un espectador de lujo que está para tomar decisiones en acciones que sean antirreglamentarias, divididas o propiamente del juego donde se está sacando ventaja deportiva. Pero que la tecnología diga que por una rodilla hay fuera de juego, totalmente ridículo por donde se lo vea. Se empezó no ganando a los 5 minutos del partido, a los 5 minutos de juego. Y después no vamos a echarle la culpa al VAR de la derrota del Leeds. Hay errores propios que se vienen dando a lo largo de todo el torneo y hay acciones de juego que son precisamente por mérito del rival. La acción del penal que comete Ailín es penal, es mérito del delantero que se mete en el área, que va con la pelota cortita al pie, a la carrera, es mérito del delantero, penal y nada que decir. Bien cobrado, excelente atajada de Meslier, lo aguantó al goleador hasta el último segundo, hasta ver cómo ponía el pie, hasta el último instante. De hecho, ataja el penal, da rebote lamentablemente y el mismo goleador, pateador del penal, ejecuta. Nosotros mostramos en la filmina los jugadores del Leeds que estaban preparados para la carrera, uno de ellos particularmente muy decidido a ir por el balón, pero lógicamente el ejecutante está mucho más cerca de donde queda la pelota, de donde queda el rebote que da Meslier y convierte, nada que hacer, gol 1-0 y bueno, de estar ganando entre comillas 1-0 a estar perdiendo 1-0 a los 20 minutos del primer tiempo. Y a los 27, córner del lado derecho del ataque del West Ham. Lo efectúa Cresswell, el zurdo, lateral izquierdo, marcador lateral izquierdo del West Ham. ¿Cómo le va a pegar un zurdo del lado derecho del ataque? Pelota hacia adentro, o sea, con rosca toda la cara interna del pie puesta en la pelota y le pega con rosca hacia el arco. Nuevo error en ABP en acción a balón parado por parte del Leeds. No coloca un jugador en el segundo palo, no lo coloca, toma mal la marca, no va nadie al espacio a atacar la pelota, ni a atacar el espacio, ni a atacar a la pelota, ni a atacar el espacio. Los jugadores que vienen hacia la pelota son 2 del West Ham frente a 1 del Leeds, pero ese 1 viene al revés del arco. La ventaja para el que va de frente al arco. Y acá se pagó con gol. Lamentablemente esto es así. O sea, errores en este nivel son goles. Y bueno, el 2-0 para que a los 27 de este primer tiempo el West Ham se esté llevando 3 puntos que por lo que se veía viendo en cancha era una locura. O sea, estaba todo a favor del Leeds. Pero esto se gana con goles, como dijimos antes. No se puede ir contra el gol. La tecnología no puede ir contra el gol. Tiene que ir a favor del gol. Siempre que sea lícito, por supuesto.
Y nosotros que entendemos que es más que lícito que en una misma medida estén dos rivales, uno que quiere hacer el gol y el otro no, obviamente que lo quiere evitar, se dirima a favor del que lo quiere evitar. O sea, volvemos al tema de la tecnología. Se está haciendo más papista que el Papa. Y cuando esto sucede, se torna o se puede pasar por ridículo, que es lo que creemos que está pasando con esto del VAR, puntualmente para los fuera de juegos. Y bueno, lo de las manos ya a esta altura en el fútbol inglés por lo menos viene bastante avanzado el tema. Reiteramos, creemos que para los offside también se le va a buscar rápidamente una vuelta para que no vuelva a suceder esto, que realmente hace que el mundo fútbol se ría de la tecnología, se ría del arbitraje, se ría de el antifútbol, precisamente. Ya con el partido 2-0 mencionamos los cambios que hubo en el entretiempo por parte del Leeds, los cambios importantes. Pudo haber sido goleada del West Ham, sí, pudo haber sido goleada, también lo pudo haber empatado y hasta ganado el Leeds. Tuvo acciones, tuvo una chilena bárbara de Rafinha, tuvo un pase filtrado entre líneas que le ponen a Bamford, que la saca besando el palo derecho del arquero del West Ham. Pero también pudo haber sido goleada porque vuelve a cometer del otro lado en acción a balón parado, en otro córner, del lado izquierdo del ataque del West Ham, vuelve a cometer el error de no poner un jugador en el segundo palo, que no sabemos por qué lo hacen. En ese caso, en este córner le pega un zurdo del lado izquierdo del ataque, con lo cual la pelota se va a abrir, va a ir a favor, teóricamente, de los atacantes, que es lo que termina sucediendo. Cabecean y pegan el palo. No hay nadie, lo mostramos en las filminas, en el segundo palo. Entonces, todos los jugadores están de mitad del arco hacia el lado de la pelota, o de donde viene la pelota, incluido el arquero, y en el segundo palo no hay nadie. Y es precisamente donde va a ir la pelota. Pero bueno, hay que seguir entrenando, hay que seguir practicando, hay que seguir dándole para adelante, no hay que bajar la guardia. Este es un equipo que genera mucha expectativa, que le juega de igual a igual a cualquier rival, que tiene en la mayoría de los partidos la mayor tenencia del balón, que hace goles, que se los anulan, hace lo más difícil del fútbol, que es hacer goles. Este Leeds tiene muchos goles a favor. Y bueno, si contamos también los que les anulan, tiene varios a favor. Varios más a favor, mínimo 3 o 4, si la memoria no nos falla. Se viene el próximo sábado un terrible partido contra el que para nosotros, a priori, antes de iniciar esta Premier, era el candidato al título, que es el Chelsea. De hecho, bueno, tuvo que cambiar de entrenador como para volver a los orígenes. El señor Lampard fue sustituido. Está el alemán que viene del PSG, un entrenador de lujo que, bueno, a los resultados nos remitimos. Desde que agarró este Chelsea no ha hecho más que ganar. Empató un partido por Premier o dos. Después ganó todos, lo puso en la quinta posición de Premier, expectante para tratar de entrar a Champions. Hoy ese puesto lo tiene el West Ham, precisamente, luego de haberle ganado al Leeds. Y bueno, va a ser un partido dinámico de ida y vuelta. Este sábado 13 a las 9:30 de Argentina, Leeds United de local frente al Chelsea, a los Blues. Terrible partido, hermoso partido para disfrutar, para ver, para analizar. La previa de este encuentro la hacemos el jueves.
Nada más por el día de hoy, el tiempo es tirano, nos tenemos que ir, nos vemos en nuestro próximo programa del día jueves. Si te gustó, danos like, recordá seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, @ferrofo, que tengan linda semana.